Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender, a uno solo que es Cristo. Lo que quiero decir es esto: la ley, que vino 430 años después, no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa. Pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, y sin embargo, Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que, mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esa fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. No sé si les pasa a ustedes, frente a textos como el que acabamos de leer, que da la impresión de que estamos frente a un trabalenguas. Explica tantas cosas, o da la impresión de que explicara tantas cosas, que nos quedamos con esa sensación de estar frente a algo que es muy complejo de entender. Y la verdad es que cuando nosotros miramos la Escritura, tenemos que situarnos en el contexto. Yo sé que ustedes ya han estado indagando respecto del contexto de la carta a los Gálatas, pero hay un contexto que está, ¿cierto?, transversal a todo esto y que tiene que ver justamente con cómo el apóstol Pablo quiere enfatizar la doctrina de la gracia en la iglesia de Galacia, porque había llegado este grupo de judaizantes que decían: sí, Pablo, estamos de acuerdo contigo de que la promesa de la salvación llegó por medio de la fe, pero está la ley y la ley no la podemos pasar por alto. Entonces, esta gente, estos hermanos de la iglesia de Galacia, estaban claramente en una dificultad de poder comprender cómo esto funcionaba. Y el apóstol Pablo, en ese sentido, como muy buen judío, no nos olvidemos que él dice de sí mismo que era, entre todos los judíos, el más judío de todos. Y en cuanto a doctrina, en cuanto a conocimiento de la palabra, él era fariseo. Por lo tanto, estamos frente a una persona que conocía muy bien las demandas que estos grupos judaizantes tenían sobre la iglesia. En el versículo 1 del capítulo 3 hay palabras duras para la iglesia en Galacia. Gálatas insensatos, dice la Reina Valera. Gálatas torpes, dice la versión que acabamos de leer. Entonces, fíjense cómo está Pablo en este momento situado, o en cuál es la situación que Pablo está intentando abordar por medio de esta explicación. Y para eso, Pablo, ¿qué es lo que hace? Lo mejor que pudo haber hecho un maestro de la ley: ir a la ley. Y desde la ley, explicar lo que la gracia significa. O, dicho de otra forma, lo que nos quiere mostrar Pablo en esta carta como libertad a través de la gracia. Es por eso que la predicación de hoy lleva por título La ley en la vida del Evangelio. Como dos cosas que aparentemente son contradictorias, ley y evangelio, cómo nosotros vemos de que no es así y cómo el apóstol Pablo lo explica de manera notable, guiado, inspirado por el Espíritu Santo. Lo primero que nosotros tenemos que ver es que lo que Pablo apunta es que la promesa es mayor que la ley. Esa es la primera idea que el apóstol Pablo resume, que el apóstol Pablo busca mostrar a la iglesia en Galacia, que la promesa es mayor que la ley. Y eso nosotros lo vemos desde los versículos 15 al 18, que ya le dimos lectura. Una de las primeras cosas a las cuales Pablo está apuntando tiene que ver
con el origen de la promesa y la ley. ¿Dónde surge esto? ¿De dónde tanto judaizantes como Pablo están tomando referencia para poder hablar sobre este asunto? Ahora, Pablo nos está situando, y sobre todo a la iglesia en Galacia, y digamos, teniendo un diálogo con este grupo de judaizantes, los está situando históricamente en el libro de Génesis. Y aquí yo les quiero pedir que me acompañen en sus Biblias, ¿ya? Porque esto va a funcionar de mejor manera si estamos revisando cuáles son estos puntos de referencia que el apóstol Pablo tiene. Génesis capítulo 15. En el libro de Génesis, en el capítulo 15, Pablo está haciendo una referencia a esta parte de la Escritura. Génesis capítulo 15, versos 6 al 17. Voy a dar una lectura rápida, porque son varios versículos, pero nos va a ayudar a entender a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. Dice Génesis 15, de 6 en adelante, Abraham creyó al Señor. ¿Qué es lo que creyó? Leamos un poquitito el anterior. Le dice, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes, así de numerosa será tu descendencia. Entonces Abraham le creyó al Señor, y el Señor lo reconoció a él como justo, fue justificado por el simplemente hecho de creer. Además le dijo, yo soy el Señor, que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó, Señor, ¿y Dios? ¿Cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos los animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo, a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. El apóstol Pablo está citando el pacto que Dios hizo con Abraham. Y este pacto tiene algunos asuntos que son bastante interesantes. Si bien es cierto, parece una escena de algún tipo de película de terror o algo así, animales descuartizados y las partes frente a frente, la verdad es que nosotros estamos acá frente a un relato donde se nos muestra cómo 2 personas, 2 líderes, firmaban un pacto en la antigüedad. Pero no es un pacto simplemente de decir 2 personas conversan y llegan a un acuerdo. Es mucho más que esto. Lo que nosotros estamos frente acá es un pacto que nosotros lo vemos en la Biblia y que la teología lo ha denominado como pactos de vasallaje. ¿Qué significa un pacto de vasallaje? Una persona con autoridad y con mucho más poder que el otro se acerca y le dice, mira, yo tengo un ejército, soy un rey poderoso, nosotros no te vamos a matar, no te vamos a exterminar ni a ti ni a tu pueblo si tú te sometes a mí. Entonces, ¿qué te ofrezco yo? Protección de los otros pueblos. Y tú me pagas a mí el tributo correspondiente por eso. Si no, te mato. ¿Estás de acuerdo? Se no había por dónde decir que no. ¿Qué es lo que hacían? Partían estos animales, colocaban los pedazos a cada lado, para demostrar con eso estaba implicando algo, que si alguna de las 2 partes no cumplía, tenía que ser partido como esos animales. Bonita forma de firmar un pacto. Se imagina yendo al registro civil, partiendo un animal. Si alguno de los contrayentes en el matrimonio falla, que lo parta un rayo. Sería terrible. Entonces, esa es la idea. Y Pablo está diciendo, allá está la promesa y el pacto. En Génesis. Y en ese lugar, entonces, lo que Pablo está queriendo decir con esto es que cuando se firma el contrato, no hay cómo alterar lo que se firmó.
¿Y qué es lo que se firmó? Si usted se fija bien, se firman dos cosas fundamentales. Primero, que Abraham habría sido justificado por la fe. Eso es lo primero que nos dice en el versículo 6. Abraham le creyó al Señor y el Señor lo reconoció como justo. La Biblia dice que no existe justo, ni a uno no. Pero Abraham lo justificó. ¿Por qué lo justificó? ¿Por qué lo ve justo? ¿Por qué? Porque cuando habla de la promesa, cuando le habla de heredero, tu heredero será tu propio hijo. Dios está hablando y está revelando con una pequeña luz. No nos olvidemos que la revelación de todas las cosas respecto de Cristo es progresivo en la Escritura. Pero ya antes de Génesis capítulo 15, nosotros vemos a personas, como por ejemplo Noé, que por algún motivo creyó en Dios, porque había una transmisión oral que permitía saber la promesa hecha en Génesis, mucho antes, a la mujer cuando se le dijo, de tu simiente vendrá aquel que pondrá el pie sobre la serpiente. Entonces lo que nosotros estamos frente acá no es simplemente un acto antojadizo de parte de Dios. Es Dios tejiendo la historia de la redención, la historia de la salvación. Y lo hace de una manera brillante. ¿Por qué? Porque le pide a Abraham que haga algo que culturalmente Abraham sabía lo que era. Partir un animal por la mitad. Entonces, ¿qué dice Abraham? Vamos a firmar un pacto. ¿Ya? Y a propósito, Dios se demora. Y empiezan a venir las aves, se tratan de comer los restos, las tripas. Imagínense la escena en Gore, la película de terror esta cuestión. Y los animales tratan de comerse y está Abraham ahí espantando a las aves de rapiña. Y se cansó. Dice que llegó en la tarde, estuvo todo el día en esto. Se cansa. ¿Y qué le pasa a Abraham? Le dio tutito. Le dio sueño. Se cansó. O sea, partir una vaca en dos tiene que dar harto trabajo, me imagino yo. Y aparte de eso, espantar animales es mucho más trabajo. ¿Y qué le pasa a Abraham? Se queda dormido. Y Dios a propósito permite que Abraham se quede dormido. ¿Por qué? Porque el único firmante era Dios mismo. Porque él sabía que Abraham no podría cumplir con el pacto. Por eso dice que una hornilla y una columna de fuego, dos elementos que hemos visto en otra parte de la Escritura. Cuando el pueblo sale de Egipto, van protegidos por una hornilla y por una columna de fuego en la noche. Interesante. Están aquí. Y es esos dos elementos que cruzan de lado a lado. Y Dios dice, a tus descendientes le daré esta tierra. Y firma el pacto. Se acabó. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Dos cosas se hicieron ahí. Se manifiesta Abraham como justo, y Dios lo firma. Abraham es justo, ha sido justificado. ¿Por qué? Por la fe. Y segundo, yo voy a dirigir a mi pueblo. Fíjense en las palabras que usa. Yo soy el Señor. ¿No les recuerda otra parte de la Escritura? Vamos por favor a Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20, que es justamente donde aparece la ley, de la cual Pablo está hablando. Dice, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Versículo 2, ¿qué es lo que dice? Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de tierra de Egipto. Son las mismas palabras que le dice a Abraham. Yo te saqué de Ur de los Caldeos. Pero fíjense en que la declaración que hace el Señor, yo soy el Señor tu Dios. ¿Había ley antes de la declaración de Dios? No había. Dios se declara el Dios de Israel antes de darle cualquier instrucción. Tú eres mi pueblo. Eres mío. Yo te quise adquirir. Yo te poseí. Eres mío, me perteneces. Todavía no has hecho nada por mí, pero yo ya soy tu Señor. Entonces la promesa, ¿dónde está? Está mucho antes. Está antes de la aparición de la ley. Por lo tanto, lo que Dios ha hecho en toda la historia de la humanidad, hasta que los Gálatas se encuentran con esta realidad, es exactamente lo mismo. Él justifica por medio de la fe. ¿Cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? Por la fe, no por cumplir la ley.
¿La fe en qué? En Cristo. ¿Pero cómo si no venía? En el Cristo que iba a venir. La esperanza del Mesías Redentor que iba a venir. ¿Por qué creemos nosotros hoy? Por la esperanza del Cristo que vino. Ambos, Antiguo y Nuevo Testamento, orbitamos en torno a la realidad de que Cristo vino, murió y pagó el precio. Y hacia allá está apuntando el apóstol Pablo con esto. Fíjense, hermanos, cómo y de qué manera se nos va tejiendo la historia de la redención. Firma entonces Dios, está este sello del pacto, las firmas él declaraba, ¿cierto?, tanto la promesa de la recompensa, la herencia, la salvación por medio de un Salvador. Estamos frente a toda la historia de la redención en un par de capítulos, en 2 libros de la Escritura. Como el hecho de que Abraham le creyó a Dios, que es lo que yo he dicho un rato atrás, creer, la fe que tuvo, eso es lo que Dios estaba afirmando, y que lo hizo justo delante de Dios. Abraham entonces fue justificado por la fe al creer una promesa que Dios le hizo. No al cumplir con una serie de elementos, rituales, ni nada parecido. Ahora, pensemos de nuevo, ¿dónde se hizo la promesa? En Abraham. Y después estamos en Moisés. ¿Cuántos personajes bíblicos pasan entre medio importantes? Yo soy el Dios de Abraham, Isaac, Jacob. ¿Qué pasa en Jacob? Nos vamos a través de José a Egipto. ¿Y en Egipto estamos cuánto? 400 años. ¿Qué es lo que dice Pablo? 430. Algunos teólogos dicen, se equivocó Pablo, no son 430 años. ¿Ah? La verdad es que no nos vamos a meter en la discusión del número, ¿ah? Porque dice que son 430 años después de la ratificación. Y la ratificación justamente está cuando están entrando a Egipto, y con tristeza, Jacob diciendo, ¿por qué estamos entrando a Egipto? Sí, para ser salvos, ¿cierto? Había una hambruna, la gente estaba muriendo, pero ¿qué es lo que había en la mente y en el corazón de Jacob? Lo que Dios había dicho, van a ser prisioneros 400 años. Qué forma tremenda de Dios entretejer la historia de la redención. Qué forma tremenda. ¿A través de qué? De una hambruna. Que alguien podría haber dicho, Dios nos abandonó. Estamos pasando hambre. No. Dios está entretejiendo la historia de la redención. Y los lleva hasta allá y están, cierto, 400 años como esclavos en Egipto. Ahora, nosotros aquí no solamente estamos frente a esta realidad de lo que Pablo está tratando de significar y mostrarnos con esto, que es justamente el asunto de la promesa, cómo la promesa es mayor a la ley. Y si ustedes se fijan, de nuevo vamos allá a Gálatas, si ustedes se fijan ahí, el apóstol Pablo nos dice que la promesa se le hicieron a Abraham, ya lo leímos, a su descendencia, estamos en eso. La Escritura dice no a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia. Y lo pone entre comillas Pablo, porque está hablando de Jesucristo. Era la simiente antigua, prometida mucho antes. ¿Ya? Y esto, para que lo entendamos de una manera bien sencilla, es como hablar de el cuesco de un durazno. ¿Sí? Porque es una sola semilla. Pero los frutos pueden ser muchos. Mucho fruto. ¿Eh? Es un poco la idea. Una sola semilla para una descendencia incontable como las estrellas en el cielo. Y esta descendencia prometida era efectivamente Jesucristo. Fíjense lo que dice Pablo en el versículo 17. Lo que quiero decir es esto. La ley que vino 430 años después no anula el pacto, en lo absoluto. ¿Por qué? Dice. De haber sido así, dice, quedaba sin efecto la promesa. Fíjense, hermanos, que Pablo acá nos está haciendo referencia a algo bastante especial. Y Pablo nos está diciendo aquí que la promesa de Dios hecha a Abraham fue directa a Abraham. Pero si nosotros leemos el relato de Éxodo, ¿tienen Éxodo todavía a mano, verdad? Ahí. Fíjense, hermanos, lo que dice en el versículo 22 del capítulo 20 del libro de Éxodo.
el Señor le ordenó a Moisés, dile lo siguiente a los israelitas. Ojo, aquí está Moisés en el Sinaí con Dios y Dios está hablando. Y le dice, dile lo siguiente a los israelitas, ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo. No me ofendan, no se hagan dioses de plata o de oro, ni los adoren. Acompáñenme al capítulo 31. Cuando termina Dios, al capítulo 32, cuando Dios termina de dictar toda la ley. Al ver los israelitas que Moisés tardaba, estoy leyendo el versículo 1, en bajar el monte, fueron a reunirse con Aarón. Tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. ¿Y qué es lo que sabemos nosotros de esta historia? Que hicieron lo que Dios había dicho un par de capítulos antes que no hicieran. Fíjense cómo Dios sabe que el corazón humano es incapaz de cumplir con lo que Dios quiere hacer, con lo que Dios exige. Dios le dice, no se hagan imagen. Dios sabía que se lo iban a hacer. ¿Qué es lo que está tratando de mostrarle Dios? Cuando Moisés baja y ve esto, ¿se acuerdan ustedes? ¿Vieron Moisés la serie y todo? ¿No? ¿Sí? Los que no vieron la serie, supongo que leyeron bien el libro, ¿ya? Dice la Escritura que Moisés toma las tablas que habían sido dadas por Dios y las rompe en un acto de indignación con el pueblo. Pueblo terco, pueblo porfiado, ¿eh? Las rompe. ¡Pah! Fíjense, hermanos, no había pasado nada de tiempo. Dios estaba dictando la ley, estaba hablando la ley. Y el pueblo ya estaba fallando en lo que les había dicho. No se hagan imagen, no hagan nada, no adoren nada. Estaban adorando. No se hagan imagen, se hicieron imagen. ¿Por qué? Porque hubo 400 años en donde ellos adquirieron costumbres, y muy malas costumbres, de Egipto. Teniendo ellos la promesa dada por Dios, fallaron a su Señor. ¿En qué? En adquirir las costumbres de un pueblo pagano como los egipcios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Leo el versículo 18 del capítulo 31 de Éxodo, porque todo esto tiene que ver con lo que Pablo está diciendo. Cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas por el dedo mismo de Dios. La tradición judaica, y a eso es lo que refiere Pablo un poquito más adelante, cuando dice que la ley fue entregada por ángeles, ¿ya? Lo que está diciendo Pablo es que la tradición judaica decía que Dios mismo no le pudo haber entregado a Moisés de mano a mano las tablas, porque si no Moisés moría. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que manda? Un mensajero con las tablas y se las entrega. De otra manera, porque la santidad de Dios es terrible, es tremenda. Entonces a eso se refiere más adelante Pablo cuando le dice eso. Y fíjense, promesa directo a Abraham, no hay intermediario. Ley, por medio de unas tablas, por medio de ángeles, por medio de Moisés, para el pueblo. Pablo está diciendo con eso que la ley es inferior incluso en eso, porque la promesa fue directa dada por Dios, a diferencia de la ley que tuvo un montón de intermediarios. Y dice, y si es así, entonces la promesa fue hecha a través de ¿quién? De Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo Pablo comienza a explicarnos el asunto de gracia y ley? Vamos más adelante. Fíjense en el versículo 18. Y con esto en mente, con esta idea global, pensemos en lo siguiente. Dice, porque, en el versículo 18, estoy en Gálatas ahora, perdón, vamos a estar ahí yendo y viniendo. En Gálatas capítulo 3, en el versículo 18, dice, si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. ¿Cuál es la herencia? Les pregunto. ¿Cuál es la herencia prometida? Salvación, la redención. Esa es la promesa. Esa es la herencia de la descendencia de Abraham. No nos olvidemos en el momento en el que estamos. No había pueblo de Israel, no existía.
y los pueblos hacían lo que parecía ser bueno o malo. Y Dios le dice, yo te voy a decir cómo esto es. Entonces ven para acá, hagamos un pacto, y yo te voy a enseñar cómo se hace. Y la herencia, la redención, porque el hombre trataba de comunicarse con Dios y no podía. ¿Qué pasó en Babel? Trataron de llegar a los dioses y no pudieron. Fracasó. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo llama, lo acerca y le dice, yo tengo una herencia para ti, y esta herencia es la salvación. Y la promesa era la venida de este Redentor, prometido en Génesis mucho antes del capítulo 15, que es Cristo. Entonces nosotros podríamos leer el versículo 18 de la siguiente forma: porque si la salvación, que es la herencia, es por la ley, ya no es por Cristo, porque habíamos hablado de que era, Cristo es esta promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante ¿quién? Cristo. Y tiene todo el sentido, porque Cristo es el tesoro mayor. Es Cristo el tesoro supremo, y en Cristo se cumple la ley completa. Redondito lo que dice Pablo. Vamos ahora a lo siguiente. Del versículo 19 al 22 nosotros entonces nos respondemos. Y es la pregunta que nosotros nos tenemos que responder. ¿Para qué está la ley? La ley, al igual que la gracia, fue dada por Dios. Eso no podemos nosotros negarlo. No están una en contra de la otra, sino que la ley es una demostración más de la maravillosa gracia de Dios. ¿Cómo así? Por medio de la ley y de ninguna otra forma, nosotros podemos comprender nuestros crímenes en contra de la santidad de Dios. No hay otra forma de saberlo. Por lo tanto, la ley también es gracia, porque nos permite entender y conocer la santidad terrible de nuestro Dios. Es una santidad que nosotros no podemos comprender. Pero leí hace un par de días atrás un teólogo que decía que incluso el infierno es una demostración de la gracia y de la misericordia de Dios hacia aquellos que no creen en Él. Porque si estas personas se pararan frente a la santidad de Dios, sería más terrible que sufrir su eternidad en el infierno. Así de tremenda es la santidad de nuestro Señor. Y es donde usted entra libremente cuando ora, sin los resultados de estar parado frente a un Dios que es 3 veces santo. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Mediante la ley. ¿Para qué existe la ley? Es un recordatorio permanente de que Dios es santo. Dios es santo. Lo que veíamos hace un rato atrás, en Éxodo capítulo 20, versículo 1. Yo soy Jehová, yo soy Yahvé, se presenta con su nombre personal. Yo soy este Dios santo. Y se lo dice a un pueblo totalmente impío, totalmente depravado y totalmente pecador como Israel. A ellos les dice, yo soy Jehová tu Dios. Se identifica, los ama, los acerca así a pesar de la inmundicia de su pecado. Y todavía no había ley. La promesa es más grande que la ley. La ley entonces nos fue dada para que justamente podamos nosotros comprender de que Dios es santo y solo Él es santo. El problema ahora es establecer los términos del pacto que Dios había hecho con Abraham. Aquí no se trata de la letra chica. La promesa ya fue hecha. Pero en estos 400 años donde este pueblo se pervirtió, Dios les dice, yo les voy a demostrar por qué es necesaria la ley. Se los voy a poner con un ejemplo. Nosotros llegamos a la casa y preparamos un jugo de piña. ¿Ya? Es un jugo de piña. Y con agua, hielo, ponemos el jugo de piña. Si nosotros dejamos la jarra del jugo de piña durante 1 hora o algo más, ¿qué es lo que pasa con la piña en la jarra? Baja, decanta, ¿cierto? Y nosotros miramos la parte superior y va a estar claramente más transparente que la parte inferior. Lo que hacían los judaizantes y los fariseos era decir, estamos limpios. Mira, estamos limpios. Y somos deseables como un jugo de piña. ¿Ah? Perfecto, maravilloso. Y Dios le dice, no, espera, no están entendiendo nada. Yo les voy a mostrar lo que ustedes realmente son. Toma la ley, una cuchara, la mete en la jarra y la hace así. Y la saca. Miren ahora. Esos son ustedes. Un agua turbia.
un agua que no se puede ver hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque no hay santidad en ustedes. El único santo es Dios. ¿Y eso lo hace cómo? Mediante la aplicación de la ley. Entonces, ¿para qué está la ley? ¿Para qué está la ley? La ley, al reflejar la santidad de Dios, porque eso es lo que hace, nos está diciendo solo Dios es santo y no hay nadie más que pueda serlo. Y esto para toda la humanidad. Si el pueblo de Dios se había pervertido, no obstante la transmisión oral de lo que Dios había hecho desde el principio de los tiempos, cuánto más la humanidad que no conocía a este Dios necesitaba conocerlo. ¿Y cómo se presenta Dios a esta humanidad de la cual somos nosotros parte? Por medio de la ley. Entonces, ¿qué nos dice la ley? Trata de cumplir esto y te vas a acercar a Dios. Y ahí viene nuestro problema, no podemos. Porque la ley de Dios es tan tremenda como su santidad. No hay ningún hombre que haya podido cumplir con la ley. Solamente uno, Jesucristo. Y eso es lo que Pablo dice, porque dice que la ley nos guardó hasta que viniera la revelación de la promesa. Jesucristo. Ahora fíjense, hermanos, ¿cómo operó la ley? Y eso lo vemos de los versículos 23 al 25. La ley fue un maravilloso medio por el cual el pueblo escogido de Dios comprendió algo que los demás no comprendían. No conocían a este Dios santo. Y la ley les permitió conocerlo. Ahora fíjense que la ley en ese sentido funcionó de manera perfecta para mostrarnos nuestro pecado, mediante el cual, al reconocer que somos pecadores, que no podemos nosotros dar el ancho en la santidad de Dios, podemos ser conscientes de la necesidad de un Salvador. Podemos adquirir esta conciencia, ¿sí? Fíjense ustedes cómo una idea tal vez poco ortodoxa. Voy a pedir a estos dos matrimonios que están aquí adelante que vengan acá, por favor, ¿ya? Para poder explicarlo bien, ¿ya? Porque de verdad que a veces es mejor hacerlo así. Júntense bien juntitos, ¿ya? Sí, pero así como en el metro en la hora punta, ¿ya? Perfecto. Si nosotros pudiéramos a ellos amarrarlos, ¿ya? Entonces los vamos a amarrar virtualmente. Amarrar, ¿ya? La ley lo que hace es amarrarlos a ellos como pueblo. Y ellos entonces van a ir caminando entre los otros pueblos de la tierra. La ley los mantiene unidos como pueblo. La ley los mantiene como un todo, y los demás pueblos de la tierra miramos y decimos, estos tipos están locos. ¿Por qué andan todos juntos, para todos lados? ¿Por qué? Porque ellos tienen algo que nosotros no, que es la ley. Todavía no se amarran porque todavía no viene Cristo, ¿ya? Se quedan ahí hasta que venga por segunda vez. No, mentira. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí? De estos versículos, que son los últimos versículos de esta parte. Que esto que congrega, esto que reúne y que los va guiando, porque dice que es como un ayo, es como una nana, es como un maestro, un profesor, ¿ya? Los va guiando para que no se separen, porque son el pueblo de Dios. Una vez que se revela Cristo, ¿qué es lo que pasa con este ayo? ¡Pum! Ahora sí, los desamarramos, y ellos, no nos olvidemos de qué es lo que dice Jesucristo en Mateo 18, 29 en adelante. Id por el mundo y predicar, ¿qué cosa? El Evangelio, que es la revelación de la ley. Entonces ahora ustedes salen y anuncian el Evangelio. ¿Para qué? Para que los otros, que son hijos de la promesa, escuchen el Evangelio y puedan creer en la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿No es tremendo esto? ¿No es tremendo esto? Entonces, ¿cómo operó la ley? La ley operó de esta forma. No hay contradicción absoluta entre ley y gracia. Porque la ley es la gracia de Dios manifestada a la humanidad para mostrar cuán grande es Él, tal como cantábamos hace un rato atrás. Al único que es digno de ser alabado, adorado.
¿Cómo podemos nosotros comprenderlo? Mediante la ley. La pregunta que hace Pablo, entonces, ¿nos rige la ley ahora? No, porque la ley fue dada hasta que Cristo viniera, porque después de la ley caminamos en el Espíritu. Acompáñenme a Romanos. Qué tremenda carta que es Romanos. Romanos capítulo 8, verso 3. Aquí Pablo nos explica lo que está diciendo en Gálatas en esta última parte. ¿Ya? Gálatas 8, versículo 3. En efecto, la ley, yo lo quiero leer desde la versión Reina Valera, ¿ya? Pues van a cachar ustedes por qué tiene mucho más fuerza en ese sentido. ¿Ya? Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo en esto? La ley, estamos de acuerdo, es inferior que la promesa. ¿Por qué? Porque la promesa fue algo dado directo por Dios y la ley llegó por mano humana al pueblo. Dios la escribió, la pasaron los ángeles y fue ahí entonces Moisés que tuvo que presentarla al pueblo. Hubo un mediador, un intermediario entre ellos. ¿Y por qué la ley está ahí? Porque la ley no se cumple de ninguna otra forma sino por medio de la carne. Y la carne limita la ley. ¿Por qué? Fíjense en el versículo 7 del mismo capítulo 8 de Romanos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Si la ley opera a través de la carne, estamos fritos. Porque no es la ley la que está en contra de Dios, es la carne. Pero no podemos cumplir la ley si no es a través de la carne. Por eso era necesario que Cristo tomara forma de carne para castigar la carne que se opone a Dios. Y castigada la carne que se opone a Dios, entonces somos libres para cumplir la ley. Hermoso. Tremendo. Es tremendo lo que nosotros estamos viendo acá. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y ahí Pablo termina diciendo, pero ustedes ahora viven ¿bajo qué? Bajo el Espíritu. Bajo el Espíritu. Entonces volvamos a Gálatas. ¿Y qué es lo que nos dice al final de estos versículos? Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, que es lo que ejemplificamos acá, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. Ella nos condujo a Cristo, dice Pablo, para que fuéramos justificados por la fe, porque no hay otra forma de ser justificados delante del Señor. La justificación es solamente por la fe. Efectivamente, la ley es menor que la gracia, porque opera por la carne. Y la carne está en enemistad con Dios. Ahí entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿cuánto de carne todavía hay en nosotros? ¿Cuánto nos falta por vivir en el Espíritu? Entonces ahí podríamos decir, oh, voy a poner mi mejor esfuerzo entonces. Lo estás haciendo en la fuerza de la carne, hermano. No vas a poder. Vas a fracasar. Voy a fracasar. Porque lo que está haciendo la ley es simplemente guiarnos una y otra vez a Cristo. A Cristo. Y solo a Cristo. Porque ahí entendemos entonces las 5 solas. Solo por la fe. Solo por Cristo. No estaban equivocados los reformadores. Es solo por la fe. Es solo por Cristo. Lo que nosotros aquí, y con esto ya voy cerrando, tenemos que entender es que podemos decir como el salmista, cuánto amo, oh Dios, tu ley, medito en ella de día y de noche. Fíjense, yo aquí no puedo no pensar que David estaba pensando en Cristo, porque la revelación plena de la ley es Cristo. Estaba diciendo el salmista, cuánto amo, Señor, al Mesías que va a venir, a la ley cumplida, perfecta. En eso medito de día y de noche. ¿No es eso el Evangelio?
¿De qué forma podemos nosotros entonces cumplir y amar a nuestro Señor? Meditando en el Evangelio día y noche, predicándonos en el Evangelio día tras día. ¿Para poder qué? ¿Alcanzar algo mediante la ley? No, mediante Cristo que cumplió la ley. No hay contradicción en estas cosas. Hermanos, nada de esto agrada al corazón humano. Ni la ley, ni la gracia. No nos es natural abrazar ninguna de las dos cosas. Porque la carne, a través de la cual la ley tiene que actuar, está en contra de Dios. Y la ley que nos dice, esto es lo que tienes que hacer. Y seamos sinceros, a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el corazón humano es orgulloso. ¿Qué es lo que hace la ley? Nos humilla. Y nos dice, ¿saben qué? Bástate de mi gracia. Y ahí entonces la Biblia, ¿qué nos dice? Como no pudiste hacerlo tú, otro lo hizo por ti. Y eso tampoco nos gusta. Porque queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Pero ¿saben qué, hermanos? En Cristo, cuando Él viene, corta los lazos de la ley para que venga el Espíritu. Porque es el Espíritu Santo de nuestro Señor el que hoy día nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Dios en tres personas, dice el himno. Bendita Trinidad. Dios en el plan, Cristo en la ejecución, el Espíritu en acción, con su pueblo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Eso es lo que Pablo nos presenta. Y de qué manera preciosa nos muestra de que nosotros, la ley opera simplemente en nosotros para mostrarnos la necesidad que tenemos de un Salvador. Y cuando miramos a Cristo, como diría el mismo autor del himno primero que cantamos, me miro y digo, soy un tremendo pecador, pero miro hacia Cristo y veo un tremendo Salvador. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo.